Hernández, Aldo Yael, presente. Buenos Aldo ya días. es. Buenos días. Buenos días, Sánchez y Oscar. Hola, buenos días. Bien. Sigo yo, Vázquez. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Y Alan, nos vas a presentar tema, ¿verdad? Así es, doctora. Solo que me tuve que desmayanar también. Me vine a mi trabajo súper tempranísimo. Entonces ahorita me comentan mis compañeros que escuchan un ruidito. Ese ruidito es de la computadora del trabajo. Entonces, no sé si realmente les molesta mucho porque en ese No. momento... Es que ya cuando hablas no se escucha. Ajá, pero si te dejas en Ok, bueno, entonces ya nada más en mi silencio participación. es lo único que se escucha. Ok, sí, Sí, discúlpenme. Ok. Nada más en mi participación, lo voy a tener encendido todo el tiempo y ya después lo silencio para que no escuchen ese ruidito. ¿Puedes proyectar a Siri, por favor? Sí, ahí voy. ¿Me pueden avisar si ya la ven? Ya está. Ya se ve. Proyectando. Pero ya se ven se ven grande porque... no, se ven chiquitos. ¿Ya? Ahí Ahora está. sí. Ya está. Ya. Bueno, entonces mi compañero Alan y yo les vamos a exponer este tema que es tanatología, diagnósticos de muerte, signos cadavéricos y cronotanatodiagnóstico. Buenos días, compañeros. Pues bueno, vamos a dar inicio en esta presentación. Primero vamos a definir qué es tanatología. Y bueno, según la bibliografía de me parece que fue Manuel, quien tomé de ahí de la bibliografía y dice que es la rama de la medicina legal que se ocupa del estudio de la muerte y el cadáver. Entonces tenemos presente ahí muerte y el cadáver. En otras bibliografías en internet, algunos comentan que va a haber un apartado, tanto mencionan que es una ciencia, tanto como es un arte. En cuanto a la ciencia, se dice que busca el conocimiento de las cosas por su causa, basándose en la observación, descripción, investigación de la información y organización de todos los eventos que ocurren en una persona alrededor de su muerte. Eso es considerado como ciencia y también la tanatología se considera como un arte, ya que se requiere de creatividad, sensibilidad para identificar las necesidades del paciente terminal, del paciente moribundo y de la familia. Pues bueno, al final de cuentas, esa también es una especialidad, son los tanatólogos quienes se encargan de todo este ámbito y va más allá del ámbito legal. Ahorita les doy un pequeño, como que esa partitura. Una cosa es la parte legal y otra cosa es, por ejemplo, los tanatólogos que aparte de la muerte y el cadáver, van a trabajar con los enfermos terminales, con los familiares del propio, pues, bueno, del paciente y alguna otra persona que haya tenido una pérdida. Entonces, sí es un perfil que tienen que tener los tanatólogos respecto a, tienen que ser, literalmente tener todos los valores, ser conscientes de lo que están haciendo, tienen que ser empáticos, tienen que ser racionales, literalmente tienen que estar de apoyo, fungiendo así también como si se tratase de un psicólogo o terapeuta. Entonces, ahorita lo que a nosotros nos interesa es en el aspecto legal, entonces únicamente vamos a tratar de lo que es la muerte y el cadáver. No sé si tengan aquí una duda, compañeros. Bien, vamos bien, a ver. Muy bien. Pasamos al siguiente subtemita, que es diagnósticos y tipos de muerte real. Primero tenemos que definir qué es muerte y según el concepto médico legal se refiere a la parada definitiva de las funciones vitales, háblese de respiratoria, háblese circulatoria, de sensibilidad, motilidad en forma irreversible y consecutiva. Si nos estamos dando cuenta, están hablando sobre tres sistemas, principalmente el sistema nervioso central. Entonces, este es uno de los que más vamos a estar remarcando y bueno, le continúan la circulatoria y la respiratoria. Entonces son esos tres los que van a estar afectados y van a ser de forma irreversible. Por lo tanto, pues bueno, ya hay una falla orgánica general. El siguiente, pues bueno, es el concepto de muerte con criterios neurológicos. Como bien les decía, lo más importante aquí es el sistema nervioso central. Entonces, si el sistema nervioso central ya falla, por lo tanto, ya va a haber fallas en donde sea y sin ninguna función. ¿Por qué? Porque al final del día el sistema nervioso central no
más bien es sensible al oxígeno. Si hay falta de oxígeno, definitivamente no va a trabajar. Y bueno, aquí dice, según el concepto, es el cese irreversible de la actividad cerebral. Y bueno, aquí vamos a tener algunos signos que son inmediatos, los mediatos y los tardíos, hablando bueno, pues de muerte, ¿no? Los signos inmediatos son los que se presentan inmediatamente al ocurrir, pues bueno, la muerte, ¿no? Como tal. En este caso, pues bueno, va a ser el paro circulatorio, el respiratorio y pues el sistema propio del sistema nervioso central, disculpen. Los mediatos es cuando ocurren horas, son en las primeras horas de muerte, como es el enfriamiento, la deshidratación, las livideces, las rigideces, los espasmos cadavéricos, y eso lo vamos a ir abordando con mi compañera Atsiri. Los signos tardíos es la putrefacción, vamos a hablar también de maceración, de momificación, adiposidad, codificación y congelación. Esos son son algunos signos que vamos también a estar comentando a lo largo de la presentación. No sé si tengan aquí alguna duda, compañeros. Traté de separárselos como, pues, de forma, pues, que sea lo más comprensible que pudiera. Ok, déjame hacer una aportación. Aquí con respecto a los tipos de muerte, para ustedes va a ser de gran importancia saber realizar una nota de defunción. Ajá, a ver, ¿alguien ha realizado alguna nota de defunción? Yo creo que Alan, trabajas creo que en un hospital, ¿verdad? Sí, pero nunca he realizado. Qué bueno. Una nota de defunción. Bueno, pues una nota de defunción se las voy a ver si se las puedo proyectar. De cubrir ciertos requisitos. Uno de ellos, pues, es que hay cese de las funciones vitales y cómo se debe de redactar y también corroborar con el trazo isoeléctrico. En un poquito de historia, tal vez recuerden el caso, ¿por qué no? Pero ahora lo han leído, de Pardavé, un actor del cine mexicano de oro que falleció y lo encontraron posteriormente, bueno, se hizo una exhumación y encontraron pues los rasguños, ¿no? sobre el ataúd. No sé si vayan a abarcar algo de eso, se los comento. Entonces es importante describir los signos, tanto clínicos y bueno, ya después en el cadáver. Ha habido otros casos, de ahí el nombre de Salvado por la Campana. Hablamos en la época de la Revolución y en el siglo de las luces y demás, allá en Europa, que se les enterraba y se ponía un cordel a la cruz del difunto para jalar por si no había fallecido y solamente se encontraba bajo una muerte no neurológica. ¿Cómo le llamaban a este tipo de muerte? Muerte ficticia. Les colocaban un espejo para corroborar si se continuaba con la respiración o no. ¿Alguien? ¿Están durmiendo? Bueno, yo me acuerdo que dentro del caso que mencionaba del actor mexicano, Ajá. era por catalepsia, ¿no? Ajá. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dani? De ese caso no había escuchado, pero me acuerdo que había leído en algún momento que el dicho salvado por la campana fue porque pues hace varios años había muchos errores en el diagnóstico de la muerte, que ya nada más los veían así como sin movimiento, los daban por muertos y los enterraban. Entonces lo que hicieron fue que les ataban una campanita que se escuchaba desde el exterior a alguna parte del cuerpo. Entonces cuando se movían sonaba la campana. Exacto. Y ya así podían sacarlos antes de que murieran asfixiados. Muy Inclusive, mientras yo estaba buscando el diagnóstico clínico de muerte como tal, yo encontré que eso de que no tenga el humito en las narinas es inclusive un signo que se le llamaba signo de Whitlow, que se tiene que hacer para comprobar la ausencia del sistema, de la función del sistema respiratorio, perdón.
Ok. Ya no se hace. Bueno, al final me recuerdan de proyectarles la nota de defunción y las características que lleva. Ujú. Porque pues a lo mejor en algún momento en su práctica la van a realizar, pues siempre se la dejan a los internos. Ay, entonces, ya van para allá. ¿Qué más les quería comentar? Ah, sobre la muerte cerebral. Ajá, para la muerte cerebral pues hay que hacer un electroencefalograma y estar consciente si va a ser un donador de órganos. También aquí hay que notificar para caso médico legal, sea por alguna patología y demás. Hay un sistema en los hospitales para la donación de órganos y hay que notificar al Ministerio Público para que extienda ese certificado de muerte cerebral, el cual va a ser útil para ese trámite. Ujú. Entonces el personal médico acude al hospital, realiza ese tipo de certificado y pues se procede a la donación de órganos. También es importante recordarlo. Continuamos, Alan. Gracias. Sí, doctora, muchas gracias por la aportación. Pues bueno, continuando con esto, tenemos que tener en cuenta cuáles son, cuál es realmente la valoración para dar pie a lo que es muerte verdadera. Para esto bien les decía al inicio que tenemos que valorar 3 aparatos o 3 sistemas. En el caso es el cardiovascular, el respiratorio y el nervioso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiar en el apartado de cardiovascular? Pues bueno, tenemos en cuenta que aquí va a haber un paro de latidos cardíacos y la falta de pulso. Pues bueno, vamos a hablar del silencio cardíaco cuando vamos a auscultar al paciente, bueno, ya ni paciente, al final de cuentas, pues es la persona que ya está, se supone en términos médicos muerto, y bueno, al auscultar en los puntos precordiales, pues bueno, no van a estar presentes. Entonces según la bibliografía, vamos a empezar a escuchar de 1 a 3 minutos en cada uno de los puntos precordiales, y si no hay latido, entonces pues bueno, ya sería como que un puntito, ¿no? Estarlo especificando de que no hubo ningún ruido. A la auscultación, pues bueno, no hay latidos presentes. También va a estar ausente el pulso carotídeo. Vamos a revisar, como ya hemos visto en semiología, el pulso carotídeo, que también la bibliografía comenta que es de 1 a 3 minutos. Si está ausente, pues bueno, ya es otro criterio que vamos a decir que la persona pues ya está muerta. El otro es el signo de la encisi, que es la ausencia de halo inflamatorio cuando le colocamos a la persona una luz incandescente. Esta puede ser realizada ya sea en la planta del pie o a un costado del tórax. Cuando colocamos esta luz, lo que sucede es de que se pueda o no formar un halo. O sea, alrededor cuando ponemos el foquito se forma como que un halo que se va a inflamar. Por lo tanto, a veces este signo como tal ya no lo consideran, porque hay ocasiones en las que todavía queda sangre alrededor cuando toca los vasos y por lo tanto se inflama. Entonces algunos lo consideran todavía un criterio y algunos ya no lo consideran, pero aún así se los coloco porque algunas bibliografías todavía lo hacen mención. El siguiente es el signo de fluoresceína. Bueno, pues ya más que nada tiene que introducir de forma intravenosa este líquido. Y lo que pasa es que si todavía hay una circulación estable, entonces la fluoresceína lo que va a hacer es que se va a distribuir por todo el cuerpo. Por lo tanto, en los ojos, más bien en la esclera, se va a tornar en un color verde y todo el tegumento va a tornarse en un color amarillento. Perdón ahí el error, pero es amarillento o amarillo. Entonces, si no hay presencia de esos colores, por lo tanto, pues el paciente pues ya no tiene un aparato circulatorio estable ni funcional. Entonces, pues bueno, ahí es otro criterio. El otro es la segmentación de los vasos sanguíneos retinianos. Si hacemos un fondo de ojo, podemos observar que los vasos retinianos van a estar como que segmentados. Eso es otro criterio. Entonces, esto es lo que comprende en cuanto al aparato cardiovascular. No sé si tengan alguna otra duda, compañeros. Estos son criterios. Vamos a ir por aparatos. El siguiente aparato es el respiratorio. No. Ok, gracias, Dani. El siguiente es el aparato respiratorio. Y bueno, aquí lo que presenta que ya hay un paro respiratorio o apnea.
Y bueno, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Es la ausencia de murmullo vesicular. Pues bueno, con nuestro estetoscopio vamos a poner sobre la tráquea, por encima de la horquilla del esternón. Obviamente ya no va a haber nada funcional respecto al aparato respiratorio, por lo tanto, lo normal es que en un paciente sano y estable vamos a encontrar pues esa característica que al escuchar va a estar el murmullo vesicular. En estas personas pues ya no va a estar, porque ya hay cese del aparato respiratorio. La otra prueba es la de Winslow, es la que comentaba nuestra compañera Kelly. Nosotros vamos a colocar un espejo, como se observa en esa imagen, y se supone que cuando está todavía el aparato respiratorio estable y funcional, entonces va a haber una salida pues obviamente de la respiración. Por lo tanto, al ponerle el espejito se va a empezar a empañar. Entonces, cuando le colocamos a la persona que ya falleció o ya está muerta, por lo tanto, pues no va a aparecer bueno, el empañamiento del espejo. Y por último está el sistema neurológico. Pues bueno, le hacen mucho hincapié. De hecho, esto es uno de los criterios que deben tener mucho en cuenta. Y para esto, pues bueno, ya hay literalmente una respuesta general. Ya no hay respuesta general. Y pues bueno, vamos a encontrar pupilas dilatadas, como se muestra en esa imagen. No hay una respuesta ante estímulos luminosos. Entonces, al colocarle nosotros una lamparita, pues van a seguir así dilatados, ya no hay respuesta absolutamente. También va a haber una ausencia de movimientos oculares ante la estimulación auditiva con agua helada. Aquí se le va a poner al paciente, a la persona, agua fría en el oído, y por respuesta normal debería de cerrar los ojos, un cierre palpebral. Pero en este caso pues no lo va a haber, porque ya la parte funcional y neurológica ya está pues mal, ya falla totalmente. La otra es la falta de reflejo corneal y faríngeo. ¿Esta cómo lo podemos comprobar? Pues bueno, en cuanto a la corneal, lo que valora son las vías aferentes y eferentes. En el caso de la aferente, pues bueno, es el trigémino, y la eferente es el facial. Entonces podemos colocar una puntita de un algodón o con un hisopo en la córnea, y obviamente el resultado en una persona pues sana debería de ser el cierre palpebral. En este caso pues ni eso va a haber. Entonces pues bueno, ahí es otro criterio. En cuanto al faríngeo, es por estimulación o excitación. En este caso pues bueno, en una persona normal vamos a introducir el hisopo, y por respuesta en el velo del paladar tiene que elevarse. ¿Por qué? Porque hay un funcionamiento todavía de la faringe. En este caso de las personas que ya fallecieron, no va a haber esta estimulación. Aquí lo que se comprueba más que nada es la vía aferente y eferente. En el caso de la aferente, pues bueno, es el glosofaringio, y la eferente pues es el vago. Por lo tanto, va a estar ausente, no hay respuesta. La falta de todos los reflejos osteotendinosos, como ya lo hemos visto también en semiología. Puede ser el rotuliano, el bicipital, el patelar, el alquileo, y bueno, ya sabemos cómo explorarlos. Entonces también estos van a estar ausentes. También va a estar la ausencia de actividad postural. Por lo tanto, el paciente, bueno, más bien la persona que ya está fallecida, está así literalmente tendida, ya sin movimiento, ya no se quiere ni parar, porque pues ya no tiene ni función orgánica. Entonces va a estar así desvanecida literalmente. Hay una disminución del tono de esfínteres o relajación. En esta, pues bueno, literalmente podemos encontrar los pacientes que, algunos, no todos, porque decía la bibliografía, que todavía pudieran estar defecando, pudieran estar orinando. No todos, o sea, no es en todos los casos, pero pudiera ser que sí. ¿Por qué? Porque ya no hay el tono muscular que debería de tener cada uno de los esfínteres. Aquí se pierde totalmente. Y pues bueno, ya otra prueba más detallada sería el electroencefalograma. En este caso, pues bueno, aquí se va a presentar con una línea plana. ¿Por qué? Porque pues ya no hay una actividad funcional en cuanto a las neuronas. Y pues, Ok, déjenme compartirles la anécdota de un médico forense en su servicio social. Recuerden, todos vamos para allá. Pues se fue a la sierra, y pues
como médico de servicio social te toca extender el certificado de defunción y dar el diagnóstico de muerte. Entonces, en la sierra, pues no tenemos un electroencefalograma, no tenemos el electro para hacer el trazo isoeléctrico. Entonces es importante tener en cuenta estos puntos, porque el doctor certificó la muerte y se topó con un caso de catalepsia. Podemos pensar que estamos muy en la época moderna, como les comenté, pero pues el cadáver se levantó. Es una anécdota de un médico forense de la fiscalía. Entonces, si les llegara a tocar un caso, pues recuerden estos estímulos. Ajá. No necesariamente tenemos que tener todo la ciencia o el equipo médico para emitir nuestro diagnóstico de muerte. Adelante, Nicolás, gracias. Gracias, doctora. Eso sería en cuanto a más bien los 3 apartados de los sistemas: neurológico, el cardiovascular y el respiratorio. Y bueno, pasamos a los ejemplos o causas de muerte. Y pues bueno, vamos a definir cuál es la muerte real. Pues bueno, es el cese real e irreversible de las funciones cardiovasculares, pulmonares y del sistema nervioso central, como bien lo repetía. Entonces, definitivamente esta es lo que nos va a marcar si el paciente está vivo o realmente ya está muerto. Entonces, pasamos al ámbito legal, que en este caso, pues bueno, vamos a determinar la causa, vamos a determinar el mecanismo, y ya en el apartado, pues bueno, jurídico, que se van a encargar todos los demás, el demás ámbito, en el caso de los jueces, y los licenciados, abogados, perdón, pues bueno, van a determinar la manera, si esta fue violenta, natural, accidental, homicidio, suicidio, pues bueno. En cuanto a la causa, se refiere a la lesión o patología que ocasiona eventos fisiopatológicos. Muy bien. En cuanto al mecanismo, eventos fisiopatológicos desencadenados por la causa. Y la manera se refiere a cómo ha sucedido esa causa. Aquí están unos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, la lesión por arma de fuego es la causa. El mecanismo, aquí podría ser la hemorragia, y la manera puede ser violenta. En cuanto a violenta, podemos desglosarlo, que puede ser accidental, por homicidio, suicidio, incluso puede ser natural o indeterminado. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, carcinoma de pulmón, esa es la causa. El mecanismo, shock séptico, y la manera, igual les vuelvo a repetir, puede ser natural, en este caso, pues bueno, es natural o indeterminado. Y pues esa es la forma como general de los tipos de muerte. Bien, aquí en este esquema que está proyectando su compañero, con respecto a las causas de función mecánica, lo vamos a reforzar con el curso que les pedí que tomaran de la OPS. Ahí les van a dar muchos ejemplos sobre cómo hacer el llenado correcto del certificado de defunción, de manera como nos pide la causa básica de defunción. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a tomar este que tiene aquí por arma de fuego. La causa básica de defunción, vamos desde lo más pequeño. Supongamos que recibió una herida por arma de fuego en el tórax. Entonces la causa básica de defunción va a ser un choque hipovolémico. ¿Qué origina el choque hipovolémico? Obed. Obed. Obed nos abandonó. Yo. A ver, Sí, eso parece. El choque hipovolémico va a generar una hipotensión, primeramente lo que vamos a ver. Luego va a aumentar el ritmo cardíaco también. sí, todos esos son signos que nos llevan al choque hipovolémico, pero es secundario ¿a qué? A una hemorragia. Entonces, Obed, ahora sí, ya te vimos que andas por ahí. Dinos que el choque hipovolémico
fue originado por una hemorragia. ¿Qué pudo haber ocasionado esa hemorragia? Por la herida que decíamos. ¿No? A ver, Bárbara. Por la perforación a un órgano, Ah, ok. ¿Cómo que te gustaría en el tórax? pulmón, por ejemplo. Sí, también puede ser. Ujú. La arteria pulmonar, supongamos, vámonos más fácil, Ajá. ¿no? Entonces decimos que fue el choque hipovolémico secundaria a una hemorragia debido a laceración de la arteria pulmonar producido por el paso de un proyectil disparado por un arma de fuego penetrante o si quieren hasta perforante de tórax. ¿Se dan cuenta cómo vamos de la causa básica? Lo que te mata pues es el choque hipovolémico que ya nos decía por ahí Obed. Entra, dale. De los signos de choque, ¿no? Hipotensión, bla, 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 ya se lo saben. Que nos lleva a, secundario a que fue el choque, a una hemorragia masiva, ¿no? Un sangrado interno, un hemotórax masivo, pérdida de demasiada líquido, hemorragia masiva. Otra vez repito. Secundaria a qué, a ver, vamos a ver si están despiertos. Kelly. A la ruptura de un vaso, dijimos Ajá. que la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, bien. Margarita, ¿qué rompió la arteria? Bueno, yo había entendido que en cuanto a lo que era el choque hipovolémico, ese se debía por una hemorragia debido a la ruptura de la arteria torácica y eso era por ay, debido a lo que era por arma de fuego, ¿no? Bueno, por una bala. A la herida producida por el paso de un proyectil. Ajá. Disparado, hay que poner el mecanismo, disparado por un arma de fuego que fue penetrante o perforante de tórax. Ajá. Bueno, todas esas causas las van a aprender en ese curso, va a ser importante, ahí les van a dar muchos ejemplos, principalmente clínicos, que les va a ayudar para su internado y servicio social. Ujú. Bien, continuamos, Alan, por favor. Gracias, doctora. Y ahora les pasaré con mi compañera. Ella les va a dar los siguientes subtemas. Bueno, entonces el siguiente sería el cronotanato diagnóstico, que pues este es la determinación de la data o bueno, la fecha de la muerte de un individuo tomando en cuenta los fenómenos o los signos o los cambios que se van a estar presentando en un cadáver. Entonces, el cronotanato diagnóstico, pues de acuerdo a todas las bibliografías que consultamos, decían que es uno de los más grandes retos médico-legales en torno a la muerte y que en casos judiciales la presencia de un cadáver determina cuáles van a ser las acciones periciales que se van a tomar o que se van a seguir. Y bueno, busca establecer con la máxima precisión posible la fecha de la muerte y de esto va a depender en gran parte el éxito o el fracaso de pues la investigación que se esté realizando. Y para esto pues tenemos que cada cadáver tiene características diferentes, pues dependiendo de la persona, del ambiente en el que se encuentra, o sea, son características como muy diferentes y muy específicas de cada cadáver, por lo tanto, pues, como para simplificarlo, se divide en cadáver reciente y cadáver antiguo para su estudio. Entonces, se define como cadáver reciente a aquel en el que aún no se ha iniciado el periodo de la putrefacción. Y en vamos a evaluar los signos de muerte molecular, que son los cambios post-mortem. Y aquí los dividían en abióticos, que serían por influencias externas, y en bióticos, que serían pues derivados de la actividad físico-química del propio cuerpo. También hay que estudiar el comportamiento de los componentes bioquímicos
del cadáver. Aquí hablaban específicamente de la determinación de fósforo y potasio en sangre, las características del líquido cefalorraquídeo, del humor vítreo, del líquido pericárdico y del líquido sinovial. También hay que evaluar los signos derivados del cese de las funciones vitales, que sería cualquier función fisiológica que queda pues interrumpida. Y por último, los signos de vida residual. Cuando se produce la muerte, no hay como una interrupción instantánea de todas las funciones, no es como que ya dejó de funcionar por completo. No, o sea, quedan restos de vida, pues, celular hasta cierto momento. Y aquí tenemos, por ejemplo, que la pupila va a reaccionar a la luz hasta 4 horas después de la muerte, o pues otro ejemplo sería la contracción muscular, que esto puede ser por estimulación mecánica o eléctrica, y esto también va a ser de 3 a 4 horas después de la muerte. Y un cadáver antiguo, pues este se puede definir como el cadáver en el que la putrefacción ya inició, pero no ha llegado como a la última etapa, que ahorita las vamos a ver, pero o sea, está como en ese periodo de la putrefacción. Entonces hay que evaluar pues la evolución de la putrefacción. Como les decía, son 4 fases, pero ahorita las vamos a ver. La entomología cadavérica, que es el estudio de los insectos que acuden al cadáver a poner sus huevecillos, y la fase de crecimiento de estos insectos que acuden, o incluso el tipo de insecto que está presente. Y otra característica serían los signos paramédicos, que son los datos externos al cadáver, como por ejemplo, si la persona que murió llevaba un reloj y no sé, sufrió una caída y el reloj se descompuso, pero se detuvo justamente pues esa hora que sufrió esa caída, o pues un ticket de algún cajero automático que diga, o sea, algo que nos oriente a cuáles fueron las acciones de la persona antes de pues su muerte. Y entonces para esto pues es importante entender los signos o fenómenos cadavéricos, que van a ser cambios, alteraciones o modificaciones que va a sufrir el cadáver por procesos bioquímicos o por factores externos o ambientales. Y entonces los podemos dividir en tempranos y tardíos. En los tempranos tendríamos la acidificación tisular, el enfriamiento cadavérico, la deshidratación cadavérica, las livideces o hipostasis, la rigidez o espasmo cadavérico. Y en los tardíos se pueden dividir en destructores o conservadores. En los destructores vamos a tener la autólisis, la putrefacción, la antropofagia cadavérica, y en los conservadores la momificación, la adiposidad y la corificación. Diferentes autores han propuesto pues diferentes clasificaciones. Por ejemplo, el que los divide en abióticos y abióticos, otro que los divide en inmediatos y inmediatos, otro que los divide en iniciales y sucesivos. Pero a pesar de que tienen como diferentes nombres, están como que todos muy muy relacionados. Entonces vamos a iniciar con la adificación tisular, que pues una vez que se produjo la muerte va a ocurrir una acidificación general de todos los tejidos, independientemente de pues alguna patología o la afección que tuviera la persona o la causa de muerte. Pero en general el pH del músculo va a descender de un pH de 6.5 a un pH de 5.5, y en hígado de 6.5 a 5.75. Sin embargo, a partir del 7º día, el pH va a aumentar, o va a ir hacia una alcalinización, que aquí puede llegar de 8.6 a 8.2. Y esto es por la formación de amoníaco. Y para evaluar esto, pues lo más característico es la técnica de Lecha-Marzo, que aquí se va a introducir un papel tornasol debajo del párpado, como está en la imagen derecha, y esto para investigar la reacción de la secreción lagrimal. Si introdujéramos este papel tornasol debajo de un párpado de una persona viva, el papel neutro cambiaría a una tonalidad azul. Sin embargo, pues en un cadáver,
el papel tornasol tendría que cambiar a una coloración, bueno, un color rojo por la acidificación. El segundo que tendríamos sería el enfriamiento cadavérico, que pues debido a la falta de la actividad metabólica, el cadáver va a ir perdiendo calor gradualmente hasta que su temperatura se iguale con la del ambiente. Y bueno, la curva de dispersión térmica tiene 3 periodos, que pues en el primer periodo va a ser de 3 a 4 horas y la temperatura va a disminuir hasta medio grado por hora. En el segundo sería un periodo de 6 a 10 horas y la temperatura va a disminuir de 1 grado por hora. Y el tercero sería que la temperatura va a disminuir de 3 cuartos, 1 medio o 1 cuarto de grado hasta que su temperatura se iguale con la temperatura ambiental en el que se encuentre el cadáver. Y bueno, el enfriamiento va a ser más evidente en partes expuestas, como son manos, pies y cara, y posteriormente va a ser cuello, axilas, vísceras, es decir, va a ir como de lo más externo a lo más interno. Y pues esto también está condicionado por diferentes factores. Y aquí les puse que está condicionada por la causa de muerte. Si fuera una persona que tuvo una hemorragia, deshidratación, enfermedades crónicas o intoxicación por alcohol, se va a acelerar el enfriamiento y se va a retardar en personas que tuvieran enfermedad febril, intoxicación o pues, por muerte súbita. Y también hay que tomar en cuenta las condiciones individuales, que son la talla y peso, la posición cadavérica y el ambiente cerrado. En cuanto a la talla y el peso, sería que el enfriamiento va a ser más acelerado en niños y en adultos mayores, que cuando una persona es más grande o tiene un mayor volumen, pues la dispersión de la temperatura va a ser más difícil y por lo tanto va a tardar más en enfriarse, en llevar a cabo este proceso de enfriamiento. Y pues también la posición de decúbito dorsal va a favorecer la pérdida de calor por conducción. Y bueno, para la medición del enfriamiento cadavérico se han propuesto diferentes reglas y gráficas. Entonces, bueno, aquí es importante mencionarles que, como les decía, va a ir de lo más externo a lo más interno. La toma de la temperatura, más específicamente o lo más recomendado, es que se tome rectal. Hablaban de que se debe introducir el termómetro al menos 10 centímetros y se deja ahí por un tiempo prolongado para poder tener una mejor toma de la temperatura. Y ya tomando en cuenta eso, ahora sí tenemos estas reglas y gráficas, que tendríamos la regla de Gleister, que toma la temperatura rectal normal, que sería de 37 grados, menos la temperatura rectal del cadáver sobre la constante, y esto nos daría un aproximado de la fecha, bueno, la fecha de muerte. Nos da las horas de muerte y más o menos cuánto tiempo lleva de muerte. Esa es la finalidad de corroborar estos signos cadavéricos. Nos va a dar el tiempo promedio en horas de muerte. Ok. Esa fórmula es importante. Okay. También tenemos la gráfica de Marshall y Hort, que aquí habla de que la curva tiene 2 fases. La primera va a ser que la temperatura disminuye muy lentamente, aproximadamente medio grado por hora durante las primeras 3 horas, y esto por la falta de conductividad de la piel y los tejidos. Y la segunda, que va a ser como una fase más rápida en el que se pierde 1 grado centígrado por hora hasta las 12 horas después de la muerte. Y el normograma de Henske, que aquí establece el cálculo de la hora de la muerte, tomando en cuenta la temperatura con relación de la temperatura rectal con la temperatura del ambiente.
En cuanto a la deshidratación cadavérica, tenemos que las condiciones ambientales van a dar lugar a la evaporación de los líquidos corporales del cadáver. Esto se va a presentar a partir de la 8ª hora post-mortem y va a ser alrededor de 10 a 15 gramos por kilogramo de peso al día. Y aquí hablaban como de dos factores importantes, que sería la pérdida de peso, que aunque es un proceso variable y tiene muchas influencias externas, es más apreciable en niños. Y aquí sería una pérdida de 8 gramos por kilogramo de peso al día. Y también la desecación de las mucosas, que aquí va a ser más fácil de observar, sobre todo en los labios, en donde se va a originar un ribete pardo rojizo en lo que es la zona más externa. Y También, déjame hacer una respecto a eso de pérdida de peso. Sobre todo es muy o notable más en la preparación galáctica en los pacientes que tienen fiebre. Ajá, temperaturas mayores a 38 grados, ya que comienzan a perder el calor y los encontramos pues con sudor, sudando. Entonces una pérdida pues un poquito más notable con respecto a los gramos. No es muy utilizada, pero nos da un patrón para establecer igual el tiempo de muerte. Ok, continuemos. Y bueno, aquí igual en la deshidratación tenemos dos signos oculares, que sería el signo de Sommer-Larcher, que es el oscurecimiento de la esclerótica sobre la base de la córnea, y este va a aparecer de 4 a 6 horas post-mortem y puede tener una tonalidad desde rosa pálido hasta azul oscuro, pero esto va a depender de pues el tiempo de la muerte, y este inicia generalmente en la parte externa del ojo o puede iniciar como un triángulo y puede hacerse pues que abarque como en esta imagen, como toda la línea, hablaban como de una línea del ecuador del ojo, y pues sería la imagen que tenemos del lado derecho. Pero también podemos tener el signo de Stenon-Lewis, que sería el hundimiento del globo ocular, la pérdida de transparencia de la córnea y la formación de arrugas igual en la córnea. Esta aparece a los 45 minutos cuando el cadáver se encuentra con los párpados abiertos, o a las 24 horas si el cadáver estuviera con los párpados cerrados. Ok, alguien que nos comente por qué se ve esa mancha negra. ¿Quién lo leyó? En sus tareas y por ahí vi que sí lo comentaron. ¿Qué estamos viendo en el ojo? ¿Por qué se puso negro? Era, ¿Quién? Yo encontré que era por la deshidratación y desecación de la esclerótica, y se veía o sea, como que se volvía transparente y se veía el reflejo de la coroide. De la coroide. Ajá. ¿Quién? Varios tuvieron. Yo se fugaban los pigmentos, ¿no? Sí, eso era, creo. Bueno, yo encontré que eso se debía a la transparencia de la esclerótica por deshidratación y que esto dejaba visible el pigmento de la coroides, por eso se presentaba eso. Ok. Así es. Muy bien, continuamos. Bueno, el siguiente son las livideces cadavéricas, que estas son manchas de color variable, que puede ser coloración rosada, achocolatadas o violetas, dependiendo de la causa de muerte, y estas van a aparecer por efecto de la gravedad en sitios declives, pues de acuerdo con la posición en la que se encuentre el cadáver, y esto va a ser como resultado de la hemólisis intravascular, que pues a su vez va a teñir el endotelio vascular y los tejidos perivasculares. Por lo tanto, si el cadáver está en posición de decúbito supino, la primera aparición va a ser en la región cervical, y esto va a aparecer de los 20 a los 45 minutos después de la muerte, y después de 3 a 5 horas después de la muerte pueden aparecer en el resto del cuerpo, y hasta las 10 o 12 horas ocupan todo el plano inferior del cadáver, de acuerdo a la posición en la que se encuentre el cadáver. Y bueno, en las primeras 12 horas van a ser por la posición, en las siguientes 12 horas
pueden formarse otras nuevas livideces de acuerdo si se modifica la posición, y a esto se le va a denominar como livideces paradójicas, y a las 24 horas ya no se van a formar livideces. Pero también tenemos que hay un fenómeno llamado transposición de las livideces, que cuando el cadáver tiene un tiempo menor o está entre las 8 y las 12 horas, cuando se aplica presión con el pulgar, la lividez va a desaparecer. Sin embargo, si el cadáver tuviera más de 12 horas, esto ya no va a ser visible. Y ya por último, tenemos de los tempranos, tenemos la rigidez y el espasmo cadavérico, que este se define como el estado de dureza, retracción y tiesura de los músculos después de la muerte. Esto va a ser debido a que hay una degradación irreversible del ATP que va a pasar a AMP, y esto va a ser cuando la concentración del ATP disminuya el 85%, causando que se unan la actina y miosina y se encuentren los músculos como en ese estado. Y los primeros van a ser, los primeros que van a manifestar esto van a ser los músculos de fibras lisas, el miocardio y el diafragma, y los segundos van a ser el músculo estriado y el esquelético. Y entonces aquí les puse que el músculo liso, el corazón y el diafragma, más específicamente, van a estar en este estado de la media hora hasta las 2 horas post-mortem. El músculo estriado, el músculo macetero, cuello, tórax y los miembros superiores van a estar a partir de las 3 horas, y el abdomen y los miembros inferiores a las 24 horas. Sin embargo, aquí es importante mencionar que la rigidez completa se va a presentar entre las 12 y las 15 horas y va a desaparecer entre las 20 y las 24 horas. Entonces, como les decía, tenemos 4 fases de la rigidez, que va a ser la relajación, la instauración, el estado y la resolución. En la relajación, esta va a ser la que ocurre justamente después de la muerte, y hay una pérdida completa de la tonalidad de la musculatura corporal. En la instauración vamos a tener que esta fase está entre las 3 y las 6 horas post-mortem, y aquí va a haber modificaciones esqueléticas en la articulación temporomaxilar, y aquí va a ser posible vencerla. Cuando hacemos movilización pasiva, va a ser posible vencer la rigidez. Y en el estado, que va a ser hasta las 24 horas, no es posible vencer la rigidez como en el estado anterior, ya que si se aplica fuerza, esto podría ocasionar fracturas o desgarros por la misma tensión de los músculos. Y por último, la resolución, que va a ser de las 24 a las 36 horas después de la muerte, y aquí va a haber cambios autolíticos que van a desnaturalizar los componentes musculares. Ok, permíteme, Siri, vamos a volver a pasar lista. Celsin. Ok. Celsin. Nada. Roberto. Alexis. Aquí estoy. Aquí ando. Presente. Margarita. Aquí estoy presente. Ok. Aldo Yael. Presente, doctora, aquí estoy. Ajá. Atsiri. Presente. Bien. Nicolás. Yo, presente. Daniela. Presente. Ok. Belén. Bárbara. Presente, doctora. Verdugo Jordana. Ana Karen. Presente. Andrea Jacaranda. ¿Dónde están? Andrea Jacaranda, sí. Brenda Patricia, ¿sí? Brenda Patricia. Presente, doctora. Aquí. Brenda, ok. ¿Aquí? Sí, bien. Miriam. Presente. Bien, Noemí. Ángel Obed. Bien. Y Luna Diana. Diana Castillo Luna. Bien. Y Kaylee Navin. Presente, doctora. Ok, bueno. Lo tenemos a Celsin y a Jordana ausentes.
continuamos. Perdón, Atsiri. No se preocupe. Y bueno, esos serían en cuanto a los fenómenos tempranos o de fenómenos o signos tempranos. Y entonces pasando a los tardíos, el primero sería la autólisis, que aquí va a ser el conjunto de procesos fermentativos anaeróbicos que ocurren al interior de la célula por acción de las propias enzimas celulares. Aquí es importante saber que es por las propias enzimas celulares y que no hay intervención bacteriana. Y aquí se habla de que la porción medular de las glándulas suprarrenales va a estar reblandecida, la capa cortical de los riñones igual va a estar alterada y la pared gástrica también va a estar reblandecida y va a haber una autólisis del encéfalo. Y pasando a lo que es la putrefacción cadavérica, este va a ser un proceso de fermentación pútrida, pero aquí ya va a ser de origen bacteriano. Y bueno, las bacterias, aunque tiene influencia de las bacterias que provienen del exterior, las bacterias que, pues, o sea, se encuentran como parte de la flora normal o parte de la persona, pues también tienen un papel fundamental en este proceso. Y primero van a actuar las bacterias que son aeróbicas, después las que son aeróbicas facultativas y después las que son anaerobias. Y igual aquí tenemos 4 fases, que la fase cromática va a ocurrir a partir de las 24 horas y aquí va a aparecer una mancha verde en alguna fosa ilíaca. Del lado derechito les puse todas las, como la imagen característica de cada fase. Entonces va a aparecer la mancha verde en alguna fosa ilíaca y a partir de las 48 horas se puede observar una red venosa en la piel, que es por la inhibición de la hemoglobina, que pues se va a transformar en compuestos azufrados y a esto se le denomina como veteado venoso. Y a las 72 horas va a haber un cambio en la coloración a una coloración verde negruzca. Y bueno, en la fase enfisematosa va a haber una producción de abundantes gases por igual acción bacteriana y la infiltración gaseosa va a invadir al tejido celular subcutáneo y esto va a causar, lo más característico es un edema en la cabeza y esto va a generar la protrusión de los globos oculares y que la lengua esté proyectada hacia el exterior y también que el tórax y el abdomen estén distendidos, así como los genitales externos que van a aumentar de tamaño. Y esto puede ser después de las 72 horas hasta los 7 días. La siguiente fase sería la fase de licuefacción o también denominada colucuativa, que aquí esta va a iniciar por las regiones inferiores y va a dar un aspecto acaramelado al cadáver. Y va a haber una salida del... Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, perfecto. Gracias. ¿Me pueden avisar cuando ya vean la presentación, por favor? Mm, Ya se ve se ve. en Ya chiquito. se ve. ¿Un chiquito? Ujú. En Ahí voy, ahí chiquito. voy. Ya, ¿Ya? ya. Ok. Ya. Entonces, creo que estaba hablando sola, pero creo que nos quedamos en la fase de licuefacción, que les decía que va a haber una salida de líquido pardo por los orificios naturales, el desprendimiento de pelo y uñas va a ser más fácil y que le infiltras, no, perdón, me confundí, bueno, después de que se va, el desprendimiento de pelo y uñas va a ser más fácil y los gases posteriormente se van a ir como escapando, van a ir saliendo del cadáver y por lo tanto el cuerpo va a disminuir de volumen y los tejidos se van a hundir y esta fase va a durar de semanas a meses y el último sería la fase de esqueletización, que va a ir de 2 a 5 años, aunque como les decía pues es muy variable y pues depende de cada cadáver y todas las partes del cadáver van a ir desapareciendo. Los tejidos aquí que son más resistentes son el tejido fibroso, los ligamentos y los cartílagos.
Y bueno, en cuanto a las vísceras, se va a ir formando una masa anatómicamente indiferenciada a la que se le va a denominar como putrílago, que pues posteriormente va a desaparecer y únicamente va a quedar pues el esqueleto. Por eso se llama fase de esqueletización. Y hay condiciones que van a modificar la evolución de la putrefacción, que aquí va a ser bueno, tenemos condiciones individuales, que va a ser la constitución física en pacientes obesos. Este proceso va a ser más rápido en comparación con una persona pues delgada. En cuanto a la edad, tenemos que igual va a ser más rápida en niños y más tardía en personas adultos mayores. Y en cuanto a las patológicas, va a ser más rápida en personas con heridas graves, contusiones extensas, sepsis o que hayan estado en un proceso de agonía muy lento y tardado. Y va a ser más lenta en personas que hayan tenido hemorragias, intoxicación por monóxido de carbono, deshidratación severa, que hayan estado en tratamiento con antibióticos o que tengan miembros separados. Y en cuanto a las ambientales, pues va a depender de las condiciones en las que se encuentre el cadáver, como pues aquí influiría la humedad, el aire, el frío, el suelo, el agua y todas las características ambientales pues en las que se encuentre. Y en los tardíos conservadores tenemos 3, que sería la momificación, la adiposira y la corificación. En cuanto a la momificación, tenemos que consiste en la desecación del cadáver al evaporarse pues el agua de los tejidos, y el tiempo aproximado de este va a ser de 6 meses a 1 año, y las condiciones óptimas para que se lleve a cabo este fenómeno son que el cadáver esté en ambientes de altas temperaturas y secos. En la adiposira tenemos que es la transformación grasa del cadáver, y aquí se habla de propiedades intermedias entre grasa y cera, por eso el nombre de grasa adipo y cera cira, sería adiposira. Y aquí se va a producir una hidrólisis y una hidrogenación grasa del cadáver debido a la acción de enzimas bacterianas. Y esto va a estar igual compuesto por ácidos grasos saturados, que aquí va a ser principalmente el ácido palmítico y trazas de glicerina. Y pues para que se lleve a cabo esto, se requiere que el cadáver tenga como un buen porcentaje de panículo adiposo y que se encuentre en un medio húmedo, y este se va a formar después de los 6 meses. Y por último, la corificación, que por fenómenos como son la coagulación, la polimerización y la acidificación de grasas, se va a producir una especie de embalsamamiento natural. Y aquí se va a presentar una piel gris amarillenta, que esto va a estar adherido a las salientes óseas y va a dar la apariencia de un estado caquético. Y este se va a presentar de los 6 a los 12 meses. Y aquí les puse una tablita que pues nos habla de la posibilidad al determinar la fecha de la muerte en cadáveres recientes en los que aún la putrefacción no se ha iniciado. Entonces ahí les pone como la temperatura, el estado de flacidez o rigidez, la presencia de livideces y por lo tanto cuál sería las horas post-mortem en la que se encontraría este cadáver. Y creo que eso sería todo. Hola. Sí, bien, perfecto. Y aquí estamos. Entonces, Ay, Donna, ¿tuvieron alguna duda por ahí con la reglilla que les dije que tenían que hacer sobre el crono? Sí, yo sí, un poquito. No le entendí muy bien, pero ya ahorita con la presentación ya me di cuenta más o menos qué le tengo que poner. Ok, ya es aquí que determinen su imaginación. Hay compañeros que hicieron un reloj en cartón. ¿Qué más? ¿Han visto el disco que nos regalan los laboratorios para determinar las semanas de gestación? Bueno, hubo un compañero en no recuerdo qué generación, que hizo
ese disco para determinar las horas o el tiempo de muerte. La verdad le dije que debería de patentarlo. Hizo un muy buen trabajo, fue un compañero que creo que faltó, era todavía en aquella tiempo presencial, faltaba sus prácticas y todo, pero pues se esmeró en ese disquito. Ahí si se le ocurre a alguien, pues van sus puntos extra. ¿Qué más les iba a comentar? ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? Les proyecto la nota de defunción que va en relación al tema. Sí, por favor. Vamos a Sí, por verla, favor. vamos a presentar. Ok, sí se ve. No, No se ve. A ver, ustedes me dicen, si la ven, ¿qué pasa? sería su navegador. Mi navegador, ¿verdad? ¿A dónde? Yo creo que la eliminé. No. A menos que se las comparta. Es una imagen. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Sí, doctora, sí se Ok. visualiza. Bien, esta es una nota de defunción. Vamos a ver qué características debe de reunir. Ujú. Está la fecha es del día de ayer. Ajá, fecha de defunción. Por eso el que la tomé dije, esto viene a propósito al tema de hoy. 3 de septiembre del 2021 trae la hora de defunción. Aquí sí nos consta la hora exacta, puesto que el médico que elabora dio constancia a eso. Dice, paciente masculino de 48 años de edad, el cual es referido del Hospital General de Iztapalapa y a su vez de la unidad médica del sistema penitenciario o en la penitenciaría de la Ciudad de México, Santa Marta. A su llegada se realiza interrogatorio directo y refiere inicio de padecimiento actual el día 22 de agosto del 2021 al presentar odifagia, malestar general, con automedicación con gentamicina sin mejoría. El día 28 de agosto se agrega tos productiva, coloración rosada y dolor torácico. Disnea de pequeños esfuerzos, saturación por pulsioximetría al 70% al aire ambiente. Se recibe al paciente en esta unidad en el área de urgencias el día 1 de septiembre del 2021 con saturación al aire ambiente de 88%, a la exploración con campos pulmonares hipoventilados, estertores crepitantes generalizados. Se toma radiografía de tórax que muestra presencia de patrón retículo granular en ambos campos pulmonares, contando con prueba de antígenos negativa tomada en Hospital General de Iztapalapa. Se integra para su abordaje por cumplir con criterios operacionales de caso sospechoso de COVID-19. Durante su hospitalización, el día 3 de agosto del 20, aquí es septiembre. Ajá, aquí está un error. 3 de septiembre, presenta evolución tórpida e inicia con deterioro respiratorio progresivo severo y ausencia de pulsos. A las 4:17 horas se notifica a custodios del paciente la situación clínica, se inician maniobras de reanimación avanzada de acuerdo a lineamientos vigentes para pandemia por SARS-CoV-2 durante 20 minutos sin obtener retorno espontáneo a la circulación. Se toma electrocardiograma y se aprecia trazo isoeléctrico, por lo que se establece fecha y hora de defunción el día 3 de septiembre del 2021 a las 4:40. Y aquí está lo que decíamos, los diagnósticos de defunción, que es la insuficiencia respiratoria aguda de 20 minutos, caso sospechoso de COVID-19, 7 días. Ajá. Y pues tuvo cese de sus funciones. ¿Se dieron cuenta cómo se realizó la nota? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Ajá. Hicieron un pequeño SOAP, presentación del caso, porque pues es legal. Y al final
cómo van determinando la causa, la atención que le dieron hasta que llegan a la causa de muerte y las maniobras que hicieron y cómo la constataron, de lo que hablábamos. Ujú. Y ello, aquí fue un reporte de caso médico legal, puesto que se trataba de un recluso ya con sentencia. Hay muchos casos ahí en reclusorio sobre COVID. Bien, es un ejemplo para que lo tengan en cuenta. Y continuamos. ¿Alguien más va a hacer alguna presentación? No sé si Doctora, guste que yo, sigamos pero con el siguiente estoy tema viendo porque si aún faltaban alguien me puede compañeros de ayudar a presentar casos presentar clínicos. mi exposición. ¿Va a presentar Jordana las imágenes de las lesiones? Y son imágenes de las lesiones. Ok. A ver, adelante. Y vienen muy bien al caso porque pues estás en la clínica de belleza, ¿no? Cirugía plástica. Ok. ¿Todos escuchamos? Sí, doctora. Yo no escucho. No, o A sea, Jordana no, a doctora. Jordana todavía no. Ah, yo Ahorita. pensé que usted, doctora. No, No. Jordana no. Muy bien, yo les voy a presentar 3 casos clínicos que la doctora me envió. Va a ser con la descripción de imágenes y un ejemplo de del formato de descripción de heridas y una hoja de referencia. Siguiente, por favor. Bueno, estos son el primer caso que la doctora me envió. Y aquí anoté mi descripción de herida. Esta pues es una herida cortante, rojiza en forma curva, unos 7 centímetros de longitud, producida por algún objeto afilado, perforando hasta músculo, con disposición horizontal localizada en tercio superior izquierdo facial en área frontal por arriba de la ceja. No sé Ok. si, bueno, si está bien. Mi descripción, esa es la que Deje realicé. esa herida. Déjame, vamos a ver. En primera, acuérdense que en la descripción de lesiones es lo que vemos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? A ver, Celsin o Alexis. Aquí estoy. Bien. Una herida. ¿Y qué tiene esa herida? Ay, déjeme la hago zoom. Está suturado. Ok, entonces no nos consta el mecanismo. Tenemos a la vista una herida afrontada con puntos de sutura. ¿Cuántos puntos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y Entre aquí abajo 7 hay y otro, entre 8. 7 y 8 puntos de sutura. Ustedes mismos, más o menos, ahí va bien. Entonces tenemos una herida afrontada con 8 puntos de sutura. Abajo vas bien, Jordana, en forma curva, o podemos decir semilunar o una U invertida para que nos la imaginemos, ¿no? Ujú. En forma de U invertida, localizada por arriba de la región ciliar interna, ¿no? O la parte para que Orbitaria. wow, A 2 ciliar, centímetros. por arriba de la ceja, podemos decir. Ujú, por arriba de la ceja.
la medida. ¿Ustedes cuánto creen que mide? Hagan un arquito así en... Como 2.5 Como 3 centímetros. Como 3 Exactamente. Les voy a decir, yo la medí y mide 3 centímetros de longitud, 3.5. Recordando sus clases, ¿se llevaron bordados y tejidos? ¿Cómo se llamaba esta materia? ¿Procedimientos quirúrgicos? No, Procedimientos quirúrgicos. Es que creo que sí. nosotros le decíamos bordados y tejidos porque los maestros nos ponían ahí a practicar las suturas. Toda una hora, más de una hora. ¿Qué nos indicaban? ¿Qué nos decían sobre las heridas? ¿Cómo se debían de suturar? ¿Qué característica debe tener una herida para afrontarla? Bueno, en heridas largas Ujú. se sugería la técnica de empezar por la mitad de cada herida y dividirla a la mitad así sucesivamente para evitar que se frunciera. Ok. ¿Y qué vemos? ¿Qué otra recomendación nos daban? Por ejemplo, esta que pareciera que a lo mejor quedó como colgajo y está toda fruncida, podríamos decirlo así. Ajá. Exactamente. Entonces, ¿cuántos puntos debíamos de haberle dado a esta herida de 3 centímetros? Más. 3. 3. Bueno, y aquí hago mención porque pues estamos ante otro caso médico legal, ¿no creen? Sí. Aparte, este Sí. señor acude a denunciar agresión física por terceras personas. Le dan de puñetazos en el rostro y pues le originan, desconoce si traían el boxer, ¿se acuerdan que les comentaba que son como anillos de metal que se ponen en los nudillos para golpear? Desconoce si traían algún objeto o bien empuñaban algo. Refiere un poco de obnubilación, pérdida de la vista, sangrado a través de las fosas nasales. Aquí les comento, bueno, porque puede haber implicación de otro caso médico legal por la técnica empleada. En una herida tan pequeña, ponerle 8 puntos y dejarlos así, y el número de hilo de sutura, ¿quién nos puede decir más o menos? Pues que llegó hasta músculo, ¿no? No interesó músculo. No sabemos qué interesó porque bueno, el médico no la suturó, no nos consta. El señor le preguntas y te refiere que pues tenía abierto y consangrado, que el médico pues le dijo que ameritaba sutura. Y nada más. No nos consta si le suturaron ni nada porque no presenta nota médica. Se atendió en una clínica particular y le cobraron por puntos de sutura. Entonces ya vimos que también puede haber un caso de responsabilidad, ¿se dan cuenta? Sí. Sí. Y no se vale porque podríamos haber ocupado otro tipo de sutura, una subdérmica, probablemente. A lo mejor si estaba en colgajo, con con unos puntitos, a lo mejor con 3 puntos quedaba. Y en la nariz, en el dorso, ¿se alcanza a ver? Sí. Sí. También se ve que tiene puntos de sutura, ¿no? Exactamente, mide 0.3 centímetros de longitud de forma transversa esta herida afrontada con sutura quirúrgica y tiene 2 puntos de sutura. Probablemente con un vendolete quedaba. Sí, yo creo que la sutura ahí fue muy innecesaria. Sí, y pues le pedí al usuario que regresara a la clínica y le pidiera una nota de atención médica para hacer constancia, lo que les decía, que nos explique, él fue el primero que la vio, qué tipo de herida es, contusa, cortante. Si él nos dice que fue por puñetazos, ¿cuál sería el mecanismo? Contuso. Contuso. Entonces diríamos que es una herida contusa, pero si la hubiésemos visto antes de ser suturada. Entonces en nuestra descripción de lesiones, pues vamos a decir que se trata de una herida
afrontada con 8 puntos de sutura quirúrgica que tiene una forma de U invertida, que mide 3 centímetros de longitud, que se localiza en la región supraciliar o en la parte interna de la región supraciliar del lado izquierdo. Presenta además aumento de volumen en párpado inferior con una zona equimótica violácea irregular en canto interno de ojo y párpado inferior, así como aumento de volumen y aparente deformidad en el dorso nasal. Y no se nos olvide agregar la herida antes, ¿no? Herida de 0.3 centímetros afrontada con 2 puntos de sutura en el dorso de nariz. Bueno, ¿alguna duda? Creo que no, doctor. La de la nariz también tiene punto de sutura. Sí, tiene No 2 lo alcanzo a puntos. ver. Sí, tiene. Tiene 2 puntos de sutura y mide 0.3 centímetros. Entonces, le encargamos a Jordana que nos hiciera o nos hablara una hoja de referencia para valoración por especialista. Sí, siguiente. Puse la foto de las hojas que hice, pero pues, bueno, yo no entendí eso de que había llegado así. Yo pensé que ya la habían suturado antes, entonces hice como que en mi caso, pues, diferente, como si hubiera tenido alguna, pues, pelea, porque pues así lo entendí. No hay problema, Jordana. Está bien. Entonces, pues, la primera es, este, Está bien. Me simulamos que tú lo atendiste y que tú suturaste la herida. sí, Ok. muy feo. Muy feo. Bueno, Bueno, aquí está como mi hoja de notificación de caso médico legal. a ver, adelante. Me parece bien también tu abordaje, ¿eh? Entonces, sí, no lo analicé de esa manera, una disculpa. No. Pues en el documento médico legal, como sabemos, pues al inicio tiene que tener el nombre pues de la institución, el número de identificación, pues la fecha, la hora y pues el médico que lo notificó. Igual pues puse todos los datos del paciente, que me inventé uno, le puse Jorge Eduardo Ramírez Reyes, de 43 años, masculino, ubicado en la cama de urgencias, que llega a las 11:34 y su número de expediente igual inventado. Y pues en diagnóstico de ese tuve como pues un poco de duda, pues que era una herida cortante, proyecto afilado en riña, en tercio superior izquierdo, facial, por arriba de la ceja. Y pues en su descripción puse pues lo mismo que puse en la imagen pasada, herida cortante rojiza en forma curva con 7 centímetros. Ahorita que lo dicen 7 centímetros es mucho, tienen razón. De longitud producida por objeto afilado perforando hasta músculo con disposición horizontal, localizada en tercio superior izquierdo, facial por arriba del ojo. Igual Muy bien. Puse mi nombre y firma. Muy bien. Esta hoja está bien redactada si hubiese sido su médico de atención inicial. Y muy bien, se imaginó el caso así. Y es lo que nosotros le pedíamos al usuario o paciente que nos trajera esa notita. Ya no sea una notificación de caso médico legal, sino una nota de atención médica como las que hemos estado viendo. Ajá. Una hoja de referencia. Bueno, una vez revisado, tendríamos que enviarlo a valoración por un hospital. Ajá. Jordana, ¿lo mandaste a valoración por alguna? Pues no entendí muy bien lo de hoja de referencia. Yo supuse que la hoja de referencia era para mandarlo al departamento de medicina legal, porque como es un caso médico legal. No, cuando la hoja de caso médico legal ya la tienes aquí, esta es la primera. La hoja de referencia y contrarreferencia se ocupa para enviar a los pacientes a valoración por algún especialista. Ajá. Okay. Esas son. Y la contrarreferencia es cuando ellos nos contestan. Ajá. Ellos nos dicen, ¿qué crees? Le encontré esto y esto otro. Ajá. Bueno, yo lo puse como si fuera en el departamento igual. Ajá, no. De medicina legal en los 3 casos. No, pero hay sí que saber. Sí, el sistema de la hoja de referencia y contrarreferencia es
es diferente, es cuando solicitamos la valoración por otro especialista. Bien, a ver, ¿a qué especialistas los referiríamos por los antecedentes reales ya que les comenté? ¿Alguien? Pues ¿Quién habla? primero, bueno, no sé si le hicieron, pero primero podría ser a trauma, ¿no? Sería lo primerito. Y ya después sería, ahora sí, después de que ya se cercioró trauma de que no hay ningún problema, ahora sí sería ver lo de la herida propiamente, ¿no? Que a cirugía, creo yo, pues no sé, pero para revisar esos puntos. Bien, lo vamos a mandar a valoración por otorrino. Ajá, si vieron que dijimos que tenía un poquito de aumento de volumen, epistaxis, Ah, sí. un poquito de deformidad en el dorso de la nariz más la herida, se envía a valoración por el servicio de otorrino y redactamos nuestra nota incluso la hoja que muestra Jordana, efectivamente así es una hoja de referencia, van los datos, la unidad que está refiriendo, en este caso la unidad a la que hace referencia, pues es el servicio médico de la agencia del Ministerio Público. Uh-huh. Nombre del médico responsable, pues va el nombre del médico legista o bien el de su unidad también, porque también pueden tener ustedes esos casos. Y su ¿qué más sigue? La descripción, el evento actual, el PSOAP, masculino de tantos años que refiere a agresión física por terceras personas, ajá, recibiendo puñetazos en el rostro, refiere cefalea, obnubilación al momento, probable pérdida de la agudeza visual, visión borrosa, dolor en el dorso de la nariz. ¿Qué sigue? Lo que observamos nosotros, la descripción de las lesiones, lo que encontramos, todo lo que encontramos y observamos, lo anotamos y hacemos referencia que amerita valoración clínica, radiológica y el tratamiento por el especialista en el área de urgencias que van a entrar por el filtro, otorrino y cirugía plástica. Bueno, este señor, les comento, llegó el día de ayer, ya con sus notas de atención médica, se las presento, me acuerdan de presentárselas en la semana, para que vean, para que ustedes me elaboren el certificado médico legal de este paciente. Y si tuvo fractura de los huesos de la nariz. El cirujano plástico pues dijo que ya había costra y sangre seca ahí, que ya era contraproducente retirar los puntos para mejorar la técnica y pues así se quedó. Y es que el señor no fue el mismo día, se fue hasta el siguiente. He ahí el problema. ¿Alguna duda? Sí, doctora. Respecto a la disminución de la función visual, ¿también se podría hacer una hoja de referencia que sea simultánea con el otorrino? O... Sí, podemos anotar ahí que amerita valoración por oftalmo. Sí, él también, en la nota inicial de urgencias, el paciente pues lo vuelve a entrevistar en el filtro y si hace mención de que ya no ve y que tiene disminución de su agudeza visual, el mismo médico en la nota hace mención de que pasa al servicio de oftalmo. Si el urgenciólogo dice, no, yo encuentro bien, pupilas, bla, 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 pues él mismo ya no le da el pase. Por ahí en algunos otros ejemplos que les voy a pasar se van a dar cuenta cómo se van enviando a diferentes servicios. Por ahí vimos una que el urgenciólogo lo envió directamente a odontología y otro de urgencias que lo envió a maxilofacial. ¿Sí los recuerdan? Sí, bueno, creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, para que vuelvan a checar esas notitas que les envié. ¿Alguna otra duda? Creo que no, doctora, quedó No, claro. doctora. Bien, ¿alguien más tiene algún caso por presentar? ¿Fotografías? Tengo Yo otro tengo- día. Sí, Jordana tiene
tiene unas lesiones muy interesantes. Bueno, el siguiente es otro caso. Ok, Ok, esta es una herida punzante, rosada y redondeada con bordes irregulares con 2 centímetros de largo por 3 de ancho, producida por objetos alargado circular con punta afilada, perforando hasta músculo con profundidad de 5 centímetros. Presenta de igual manera área contusa, fosada con bordes definidos y redondeados de quimosis de 3 centímetros de largo provocado por presión pues, del mango del objeto, situado en el superior, segundo tercio derecho facial, en área maxilar superior, por debajo del ojo y junto a la nariz. Y pues de esto había leído que, bueno, la herida que tiene conjunto, ese tipo de herida se hacía por la presión que ejercía el objeto sobre a la hora de perforar. No sé si esté en lo correcto o esté mal. es una herida complicada, pero los expertos en temas de heridas punzocortantes nos van a decir, y cortantes, si cumple con las características. ¿No? Oiga, doctora, yo tengo una duda. A ver, ¿quién Aquí- habla? Soy Kelly. Kelly. Es que estoy viendo la imagen y sale por el ojo porque veo que también hay una cosa ahí. O Ajá. sea, ¿entró por la mejilla y sale por ojo? No. ¿O qué onda? No, ahorita se las explico, pero nada más quiero ver si cumple con las características de una herida punzante. Punzante, creo que se llama punzocortante, ¿no? Creo que entró y tiene la capacidad de deslizar, por eso se ve así. Bueno, vean sus bordes irregulares, es lo primero que deben de fijarse. No tiene una forma bien redondeada. Alrededor, ¿ven el hoyo? Pues el orificio. Sí, Ahí sí, al no fondo, tiene una negro. forma redondeada. Ok. Pero vean los bordes de la piel. Están evertidos, están hacia afuera. Se trata de una herida producida por la salida de un proyectil de arma de fuego. Y lo que hizo observación Kelly es una herida que se produce por el blast, el fragmento del hueso del piso de la órbita, que el mismo hueso provoca esta herida contusocortante. Pero vemos, hay que ver bien los bordes. Si le pudieras dar acercamiento a la imagen, te das cuenta de los bordes, cómo está la piel, muy deshilachada, los bordes están irregulares, vertidos. Si observamos del orificio cómo sale el tejido, podemos ver en la parte inferior del orificio cómo los mismos tejidos son expulsados y se ven las fibras deshilachadas de los tejidos subyacentes. Sí, sí, lo vemos. Sí, se logra ver, sí. Entonces esa es una herida producida por la salida, con características de salida. ¿Y cómo la vamos a describir? Pues se trata de una herida de forma irregular, de bordes, si se dan cuenta, equimóticos, pues están hasta cierto punto ya pálidos, con equimosis perilesional, bordes irregulares, evertidos quiere decir que están hacia afuera, y lo que vamos a medir es el diámetro del orificio, si quieren, o toda en conjunto. ¿Qué mide? La podemos medir toda. ¿Qué les gusta? Tóquense y como en esa zona, como cuánto creen que mida, 2 dedos, unos 2 centímetros. Sí, como 2 dedos. 3 centímetros, ¿no? Ok, 3 por 2 centímetros. Y
así únicamente la describimos y el mecanismo pues produce con características de haber sido producida por la salida del proyectil. Bien, Jordana. ¿Tienes otras imágenes? Creo que te mandé otras Y para que me viéramos a ver. mandó una última. Ujú. Que esa se me hizo la más complicada de las tres. Es esta. Y es comparativa, ajá, para que viéramos cómo son las heridas. Bueno, yo le puse que todas eran heridas punzocortantes, de Ajá. color rosado, de bordes bien definidos, con dos ángulos agudos al inicio y al final. Y pues yo calculé más o menos cuánto medía cada herida, porque son 10 heridas. Ajá. Que inicia desde la número 2, que le puse de 5 centímetros. Ay, no le puse por tanto de ancho, pero bueno, yo creo que es más o menos por 1 centímetro de ancho. La número 3 de 5 por 6, la 4 por 7 por 3, la 5 de 5 por 2, la 6 de 8 por 3, la 7 de 6 por 3, igual que la 8, la 9 de 5 por 2, y pues la más grande que es la 10 de 15 por 6. Y pues ya la última 10 por 5. Puse que eran producidos por objeto afilado pues bicortante, porque pues tiene los dos ángulos, presentando pues diferentes posiciones. Igual traté de escribir cada una, pues que la número 2 está posicionada en posición horizontal, la 3 en inclinación horizontal, la 4 horizontal, la 5 vertical, y con inclinación horizontal pues ya de la 6 a la 11. También puse que eran heridas profundas, perforando pues tejido blando, y todos están dispuestos en tórax posterior. Es el tórax anterior. Ujú. Es que no veía bien si estaba Ajá. el pecho. Cerca de la 6 se ve el reborde costal. Ajá. El Mm, decúbito dorsal. Cerca de la 6 se ve el reborde costal, pero pues sí, no, y es que no le veo tampoco el ombligo, ¿verdad? ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? Puede ser que también dices, es que creo que sí es posterior. Y sí, o podría ser esta, las escápulas, también es válido. Te digo que las imágenes pues no nos dicen mucho. Ujú. Entonces también en la 6 podría ser el reborde de las escápulas, puede estar en tórax posterior. Ahí ya no importa, el lugar que quieran ponerle. También tuve Aquí dudas y no sé si describes en ese tipo de heridas una cada una. se describe Y, una por una. Sí, efectivamente, se describe una por una. Para fines de urgencias, pues no puedo poner, ¿verdad? De notas de urgencias, pues se trata de que tiene 11 heridas. Ajá. Coinciden que todas son punzocortantes. Sí. Ajá. Creo que hay de todo un poco, ¿no? Hay de todo un poco. Fue Pero producida. Punzocortantes todos. Esto nos va a servir para ver si fue un agresor, dos agresores, ¿no? O el agresor tenía los dos armas blancas, una en la mano derecha y una en la mano izquierda. Bueno, eso ya es criminalística y medicina forense, pero bueno, aquí lo que quiero que entiendan es la descripción de las lesiones. ¿Recuerdan la anterior? Es muy diferente, son heridas, estas son heridas punzocortantes y no se parecen para nada a las de la primera imagen. Sí nos llegan a confundir, pero hay que ver bien sus características. Ajá, hay que describirlas, entonces empezaríamos con la herida número 1, que tiene forma usada con un ángulo romo, aparentemente romo de predominio externo y un ángulo agudo de predominio medial, la longitud, cómo son sus bordes también, nítidos. Ajá, eso que parece ya son postmortem. Ujú. Bordes nítidos que interesan piel. Vamos a ver la herida 1. La 2
La más grande, vámonos con la más grande. Todas esas están muy bien, el tamaño de 5 por 6. A ver, herida punzocortantes. ¿Qué dijimos que le íbamos a estudiar primero? De bordes nítidos. En este caso parecieran postmortem. Están pálidos, si se dan cuenta. Sí. Sí. Ajá. Sí, y algunos no Inicial. tienen tanta separación. Ajá. Entonces, es lo que nos decía. Muchas veces en las postmortem ya no se separan algunas. Ajá. Entonces empezamos otra vez. Vamos a ver. Herida, punzocortante, de bordes nítidos, pálidos, entre paréntesis, pues le podríamos poner de carácter postmortem, sin infiltrado equimótico. Ajá. Que interesan piel, tejido subcutáneo. Permítanme. Listo, que interesan piel, tejido subcutáneo, hablando de la primera. Algunas veces tocamos el dedo, metemos el dedo para ver la profundidad de la herida. O palpamos primero en un vivo, ¿eh? En un vivo es diferente. En el muerto, bueno, ya le podemos hacer muchas cosas. Entonces nos quedamos en la primera, que nada más interesó piel, tejido subcutáneo. Que mide de forma ausada u oval. Su ángulo romo de predominio externo. Ángulo agudo de predominio interno. Herida que se encuentra situada de forma transversal al eje longitudinal o a la línea media. Podemos decir así. Que mide, nos puso aquí las medidas. 5, la primera. Bueno, le podemos calcular que mide 2 por 1 centímetro si gustan, las medidas no importa porque no lo tenemos ahí en vivo, y que se localiza en, ¿qué les gusta? ¿Tórax posterior o anterior? No, sí es anterior. Se ve ahí como Anterior. la combinación de las costillas. Bueno, podemos decir que a lo mejor está en hipocondrio o podemos situarlo, ¿no? Todas estas que son la 1, 2, 3, 1, 5, 2, 4 y 8, podemos decir que están, ¿no? Localizadas en hipocondrio del lado izquierdo y se encuentra situada sobre la línea medio clavicular. ¿Sí? Si nos imaginamos, ya dijimos, línea medio clavicular, como va bajando, y a tantos centímetros a la izquierda de la línea media. Nos imaginamos la línea media que atraviesa el cuerpo, que lo parte a la mitad, y de la línea media hacia donde está la herida medimos y mide 5 centímetros, y después de ahí medimos el plano de sustentación. Y a 80 centímetros del plano de sustentación. Todas estas medidas son con fines y disposiciones son con fines de criminalística. Se las debemos de proporcionar al perito para que elabore su mecánica de hechos y nosotros la mecánica de lesiones. Ustedes ya como médicos generales es importante que me describan lo básico. Tipo de herida, qué características tiene, su localización, saberlas distinguir. ¿Alguna duda? De nuevo yo, doctora. ¿Quién? ¿Aldo? Bueno, no sé si es tema de criminalística, pero por ejemplo, cuando hacemos una descripción donde hay múltiples lesiones que están como que, o sea, son muy agrupadas, y como bien sabemos que podemos hacer la descripción topográfica de la lesión por cada una, pero ¿cómo generar el orden por lesión para descripciones? Ajá, hay un orden, siempre es de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás. En este caso, si se dan cuenta cómo están numeradas.
Ya podríamos incluso deducir otra cosa, que si están numeradas, si el 1 empieza a la derecha, entonces el tórax sí es Posterior. posterior. Ajá, es otra Sí. observación. Ajá. 1, 2, la 3, ¿dónde está? Se quedó, creo que de aquel lado, no está completa. 4, 5, 6, 7, Y la 8. 8. La 8 aparentemente pues ahí se fue diferente. Ujú. Pero así va la descripción. Ah, no ven mi cursor. Yo también creía que era posterior porque no lograba visualizar el ombligo. Ajá, el ombligo. Me quedé Sí, con la duda. Ni las yo- tetillas, ¿no? No se ve. Ajá. Dale, ajá, exacto, tampoco las tetillas. Y pareciera que este puede ser el reborde que está en la 6 que se junta, puede ser el de la escápula. Sí. Y se dan cuenta la 10, la herida 10 hace muescas. La herida número 10 es más profunda. En la parte media tiene sus muescas. La herida número 10 en la parte media. Casi a la mitad de la herida hace como una muesca y luego... Como de los mecanismos de torsión, ¿no? Exacto, el mecanismo de torsión, ¿no? Que giran. Y esta pues es más profunda. Y eso negro que se ve es el cadáver se encontró en un canal de aguas negras. Por eso. Que está así como húmedo si lo alcanzan a apreciar y sucio. Todavía tiene tierra y demás. Ujú. Y estas lesiones son de carácter post-mortem. La herida número 5 se ve un poco más lineal. Lo que nos decía Dani, en la que está sobre la línea media. Ujú. Que ya no se abrió tanto. Ajá. Y también probablemente chocó con la columna vertebral y eso también le impide que que tenga el mismo patrón que las otras. Las otras son muy iguales. Ujú. También otra forma de agruparlas es agrupar todas. Hay cadáveres que nos dejan hasta con 70 heridas por todos lados y lo que podemos es agruparlas por regiones si es que cumplen con las mismas características. Por ejemplo, la 1, la que es 4, 5, la 3 creo y 8 aparentemente son iguales, ¿se dan cuenta? Y tienen el mismo ángulo. Y eso es con la finalidad de pues ahorrarnos un poquito, pero sí el tiempo a la hora de describir. Pero de preferencia nosotros como forenses vamos describiendo una por una. Una por una, es por eso que están así enumeradas. Bueno, con esa imagen ya vimos, ¿no? Cómo es una herida por proyectil y cómo es una herida punzocortante. Creo que no se nos va a olvidar. Nos faltó tocar, pero bueno, vamos a hacer un poco más visuales. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? Creo que no, doctora. Hasta el momento no. Nada, Creo que no, doctora. doctora. Todo bien. Bien. Muy bien. Bueno, esos son mis 3 casos que me tocaron. Si vamos a hacer la corrección nada más, describe la herida de lo que comentamos, por ahí ya hicieron sus notas, cómo vamos describiéndola. Sí, Y listo. la corrijo y la vuelvo a enviar. No se preocupe. Ajá, y pues está muy bien. Les consigo, voy a recordarme de conseguir la nota del traumatólogo, del otorrino, perdón, de ese caso para ver qué tipo de fractura tuvo en la nariz y qué tratamiento le dio. Y ya les comentamos más o menos qué clasificación se les dio. De hecho, predominó la cicatriz, lesión que deja cicatriz notable, visible y permanente en cara.
Y pues ojalá y el señor no demande al médico por el procedimiento que le hizo, ¿no? Y sí, lamentablemente vemos que pues la situación médica laboral está complicada, eh, que el primer trabajo que nos ofrecen son las farmacias y hay tantas irregularidades ahí que jóvenes estudien, lean, tienen todo el día para estudiar, para prepararse, para dejar a la institución en buen lugar. No sé qué lugar ocupa en el examen nacional de residencia. Prepárense para el nacional y me gustaría verlos algún día ahí como especialistas. Y dije, este fue mi alumno, ya es urgenciólogo, ya es traumatólogo, es otorrino, es oftalmo, es plástico. Entonces tienen todo el día para estudiar. Si no les gusta medicina legal, pónganse a estudiar ya para el nacional de residencia, que no es nada fácil. De acuerdo, doctora. Sí, doctora, ojalá que sí lleguemos a eso. Sí, van a llegar, van a ver que sí. Vamos a poner en alto a la institución. Y tienen todo el día para estudiar, no tienen otra cosa que hacer. Excepto los que trabajan, pues sus razones tendrán y necesidades también, son respetables. Pero no hay otra cosa más que leer, 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 leer y estudiar. Prepárense, porque la vida laboral saliendo de la carrera no es fácil. No es fácil y nos enfrentamos a muchas cosas. Ok, pues creo que ya va a terminar. Descansen, prepárense, lean los temas, dudas con respecto a las tareas, háganmelas llegar para que se lleven lo mejor para su práctica profesional. Sé que estamos en pandemia y nos falta mucho. Tratamos de hacerles llegar el material para que se lleven lo más importante y lo práctico. Igual cualquier duda estoy ahí pendiente. Si no les contesto de inmediato es porque a veces también estoy atiborrada de cosas, pero mi intención es dejarles un buen sabor de la materia de medicina legal y lo más útil para su práctica profesional, como les he venido diciendo todo el tiempo. Gracias, Sí, doctora. doctora, muchas gracias. Disculpe, tengo una... Gracias, doctora. ¿Aldo? ¿Alan? Sí, yo. Disculpe. Respecto a la evaluación, por ejemplo, hay muchas cositas, a veces son muy puntuales y hay veces que divago porque, por ejemplo, en cuanto a lo que vimos hoy, Ajá. en cuanto a horas, esos detallitos no los tenemos que aprender tan puntuales en cuanto a el tiempo de horas. Ajá. Pues probablemente y sí, tienen que saber todo. Bueno, hay unos que son más relevantes que otros, ¿no? Por ejemplo, tienes un cadáver, algo rápido, que le pasó también fue a mi esposo. Él hizo su servicio social en Quintana Roo, en un poblado cerca de Chetumal. Llegó el Ministerio Público con él a su centro de salud y le dijo, doctor, le traigo aquí un oficio para que elabore un dictamen de una persona que se ahorcó. Venga conmigo, vamos al lugar y aquí le entrego un machote del dictamen. Cuidado, jóvenes. Cuidado porque pasan. Son casos aislados, pero pasan. Ajá. Entonces, extendió el certificado de defunción, no hizo necropsia y copió tal y como le dio el Ministerio Público el machote. Hay casos en los que se exhuman. Un caso que tuvimos recientemente en la zona de Nezahualcóyotl. Un médico expidió un certificado de defunción de un feminicidio. Ordenaron, la familia no estaba conforme, ordenaron la exhumación y la causa de muerte fue asfixia por estrangulación. Y el médico que expidió el certificado de defunción por cobrar ese servicio, al parecer yo creo que ni vio al cadáver, ni lo tocó. Es más, yo creo que ni lo vio, puso otra causa de muerte. Pues, ¿qué creen que va a pasar con ese médico? Se va a ir a reclusorio. Rayos. Entonces, es muy importante todo eso, ajá.
tomen los cursos que le estoy haciendo. Ahorita está la información, lléveselo, lo que sea que se les pueda pegar en su cerebrito les va a ayudar porque no sabemos cómo va a ser nuestra práctica profesional en un futuro. Nos vamos a topar con tantas cosas. Lo más que puedan leer y absorber. Sí, doctora. ¿Mm? Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, doctora. nos estamos en comunicación, cualquier cosa, ahí estamos. Doctora, ¿Sí, quién? Celsin, no sé si habrá tomado que llegué un poco tarde, Sí, pero llegué. sí, Ok. lo vi, igual que Jordana también. Está bien. Bueno, en Gracias. esta clase ahí van 2, 3 preguntas de examen. Ujú. Muy bien. Sí. Bueno, jóvenes, descansen y estudien descansando. Buen día. Doctora, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye.